Bueno, en esta pasión que me ha dado por entrevistar a algunos jóvenes cubanos significativos, voy a entrevistar a otro de estos jóvenes que dentro y fuera de la isla trabajan por lo que ellos consideran una Cuba mejor. Él es un excelente periodista y escritor. De él se ha dicho en la Feria del Libro de Guadalajara y Bogotá que es uno de los mejores 20 jóvenes escritores de América Latina, una de las promesas literarias del continente. Además de eso es matancero y creo que también juega béisbol, así que es un tipo múltiple. Ha tenido mucha notoriedad su trabajo. Creó la revista de periodismo independiente El Estornudo, pero a finales del pasado año 2020 y principios del 2021 se hizo más notorio porque viajó, creo que desde España hasta Cuba, para integrarse o para acercarse a esa famosa huelga de hambre que hizo el Movimiento San Isidro. Y a partir de ahí, bueno, su vida se complicó, fue detenido, fue interrogado y muchos seguimos sus avatares por Facebook y por las redes sociales. Bueno, lo voy a presentar en verso y dice así: tiene un nombre de patriota y a sus criterios es fiel. Si él habla, yo tomo nota, y él es Álvarez Carlos Manuel. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alexis? Qué gusto conversar contigo. Un placer. ¿Cómo te va la vida? Va bien, va bien. Ahí ahora salí de Cuba hace unos días y tratando de que se asiente todos esos acontecimientos agitados y tratando de sacar partido de eso en otro orden también, ¿no? Ver si escribo, cómo hago, cómo lo proceso. Sí, también de una riqueza interior también bastante abundante, por decirlo de alguna manera. Oye, una curiosidad que tengo, no sé si lo dije acertadamente. ¿Tú viajaste de España a Cuba expresamente para entrar en la casa de Movimiento San Isidro? ¿Cómo fue la historia? Hay un error mínimo, que Okay. viajé desde Nueva York. A Nueva York. No estaba en España. Y viajé expresamente para eso. Sabía también que me iba a tener ya algún encuentro con la policía política y iba a tener interrogatorios porque durante todos los meses de que yo me fui, yo había salido de Cuba en marzo último y ya había tenido un interrogatorio en el aeropuerto. Y en todos esos meses a los colegas que estaban del Estornudo en Cuba los estuvieron interrogando y acosando con bastante regularidad, y era bastante obvio que cuando yo fuera me iba a pasar. Incluso lo habían dicho a ellos, ¿no? Hay algo que me llama la atención, que lo has dicho, lo dijiste un par de veces. ¿Cómo son esos interrogatorios? ¿Qué pasa en esos interrogatorios? ¿Qué te dicen y qué respondes tú? ¿Cómo es esa cosa? ¿Cómo es la dinámica? Bueno, pueden ser muy variopintos. Normalmente se creen que los interrogatorios son uniformes. Es algo que yo creía desde afuera, desde la teoría, de que hay que responder solo de una manera. Yo escribí un artículo, de hecho, hace unos pocos días en El País, donde contaba los últimos 4 interrogatorios que había tenido y cómo todos habían seguido una narrativa distinta. En todos me habían preguntado, se habían comportado conmigo de manera distinta y todos habían tenido también un resultado distinto. Puede pasar, al menos en mi caso, desde intentan quebrarte, eso en principio yo estuve ahora en La Habana 1 mes y medio. La primera mitad fue hacia mí eminentemente más violenta en todos los términos, en el tratamiento, y la segunda mitad fue mucho más pausada, intentando, si no dialogar, al menos encontrar o lograr su objetivo por otros métodos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, primero te pueden decir cosas como que saben que tú estás asociado a terroristas de Miami, cosas delirantes que yo creo que a fondo muchos no se creen. Que no se lo creen, te lo dicen por intimidad. Hay cosas a las que te dicen que sí. Por ejemplo, si te dicen que tú eres un asalariado, o como la revista, como El Estornudo tiene, por ejemplo, financiamiento de organizaciones internacionales, ellos sí pueden creer, por ejemplo, que tú verdaderamente eres un subordinado de alguien y recibes órdenes así específicas sobre qué hacer, qué no hacer, como que si fuera eso sí tendrían pruebas, lo sabrían concretamente.
Naturalmente, hay un texto de Tania Bruguera muy bueno que escribió hace unos días igual, donde decía que es preocupante que si alguien en Cuba tiene que saber quién es de la CIA, es la seguridad del Estado, y evidentemente no lo saben. Eso es preocupante para nosotros. Oye, tú eres de la CIA, coño, no me preguntes. Exactamente. Y hay alguien que debe saber quién es de la CIA verdaderamente, son ellos. Y si están apuntando a que somos nosotros, evidentemente no saben nada. ¿Tú te acuerdas del famoso chiste de Aparejede de un tipo que toca una puerta en un edificio y el tipo que le abre le dice tipo, traigo enanitos verdes, Sí, traigo claro. también rosas rojas. Y le dice el otro, el agente de la CIA vive en el piso de arriba. Hay un cuento excelente de Beto Padilla, que esto sí es real, de que antes de irse de Cuba, un agente de la seguridad del Estado lo cita o se ven y le dice, bueno, ahora cuando tú te vayas y estés en Estados Unidos, se va a aparecer un tipo de traje negro, formal, a tu casa con un maletín lleno de dólares y te lo va a dar. Viene Beto Padilla para Estados Unidos, que pasa un exilio feroz, duro, pero que no pierde el sentido del humor hasta cierto punto, y dice que había días en que se despertaba y le decía a Becky, excusa malea, a su mujer, le decía, oye, Becky, no ha venido un tipo con un traje negro aquí a dejar un maletín, nadie está dejando la puerta. No has visto nadie con un traje negro que te saludó en la calle. No, nada, exacto, ¿no? Entonces yo creo que un poco también es la reproducción de un esquema. Creen que las cosas funcionan de la manera en que funcionan para ellos, ¿no? Porque así funciona, por ejemplo, lo que sacan en la prensa, así funcionan los periodistas que trabajan para el Granma, para la televisión. Ayer mismo, por ejemplo, nos volvieron a difamar a un grupo de representantes de la sociedad civil, porque no sé si... Yo no soy propiamente un opositor, yo soy un periodista, soy un escritor y eso es mi derecho. Digo, no soy político, ni es una carrera para mí, ni lo sería nunca. Pero bueno, mezclan a todos en el mismo saco. Y pasa eso, ¿no? Esas cosas evidentemente son dirigidas. Además, yo me gradué de la Facultad de Periodismo, sé exactamente cómo funciona eso. Sé exactamente cómo a periodistas les tienen que regar esta información o llega ya la información a veces hecha y solo tienes que poner tu nombre. Eso funciona así. Oye, pero qué pena me da ahora que dices esto de esos periodistas que ya dejan de ser periodistas de cierta manera, ¿no? Porque el periodista tiene que contar una verdad o una cosa que él cree, ¿no? Sí, yo creo que no dejas de serlo. Yo creo que en Cuba, fue algo que escribí también en su momento, tienes que ganarte el derecho a ser periodista, tienes que convertirte en periodista. No es como otra carrera quizás, que digamos, como que te gradúas de medicina. Para mí graduarte de periodismo no significa que eres periodista en ese país. Y así lo entendí siempre, ¿no? Es algo que tienes que ganarte luego en la práctica, porque entrar directamente a trabajar a un medio de prensa oficial no solo no es periodismo, sino que es lo contrario, el reverso. Es lo que digo. ¿Y tú trabajaste en algún medio oficial? Yo no trabajé en ningún medio oficial, pero cuando era estudiante, entre tercer y cuarto año, ese año justo, de tercer a cuarto año, escribí mucho, porque fue muy prolífico, que fueron mis primeras publicaciones en Cuba Debate, nada menos. Escribía mis cosas, tenía una columna de deportes, escribía sobre literatura, cosas bastante inofensivas y afortunadamente nunca tampoco tuve que hacer ningún tipo de propaganda. Digo, ahí están los textos todavía en la web colgados, pero ya desde quinto año yo empecé a trabajar antes de graduarme para medios que no eran estatales, ¿no? Y con la certeza muy clara de que no lo iba a hacer ya. Y digo, nunca tuve que trabajar propiamente ya como graduado en un medio de prensa estatal. También coincidió que yo me gradué de la universidad con ese momento previo al deshielo, entonces empezó un poco el panorama de medios, pero también cultural cubano diversificarse, ¿no? Y por ahí, por una de esas endijas, me colé. Oye, porque nos fuimos del camino, cuando te interrogan y te interroga una persona varias veces, sí. ¿Llega a producirse algún momento como una cercanía humana con esa persona? Sí, se produce. Llega un momento que empezamos a hablar ya de la familia y no sé, ¿qué pasa ahí? Sí, se produce y se produce de una manera de doble vía. Mira, se produce a tal punto, por ejemplo, sabes que la mamá de Luis Manuel falleció hace poco y estábamos varios amigos en su casa acompañándolo, y en ese momento llegaron los agentes de la seguridad del Estado que lo reprimen, que lo vigilan, que los atienden, a darle el pésame. Wow. Eso es un poco fuerte. De hecho, y en un momento yo no quería preguntarle muchas cosas ahí, pero le pregunté si él creía que eso era genuino. Si esa preocupación de ellos ahí, si era genuina. Él me dijo que sí, que creía que era genuina. Y yo lo creo. Claro. Yo creo que
ese punto, ese breve momento, hay como una especie de impasse ahí donde eso que te están diciendo, porque ellos, después de 2 años de estar contigo, probablemente sepan mejor que nadie que tú no eres de la CIA, porque llegan primero como con un panfleto y no hay una persona del otro lado, ¿no? Pero son 2 años de un acercamiento tal donde tú te humanizas para ellos también, ¿no? Y aunque obviamente no puedes perder nunca de vista quiénes son, qué es lo que buscan detrás, incluso con cualquier acercamiento o fin que intenten tratar, ¿no? Que lo intentaron conmigo, no puedes perder nunca de vista con quién estás tratando, con quién estás lidiando, y que es una máquina impersonal. Todo eso forma parte de un procedimiento, de una técnica. Ahí que es una persona, un individuo, eres tú. Pero aún sabiendo todo eso, se producen esas especies de... Tienes que estar alerta, ¿no? Porque naturalmente empieza a cambiar el trato. Antes de yo irme, tuve conversaciones donde bajaban, por ejemplo, en los términos de agresión, empezaban a ser como más elogiosos, reconocerme al menos de manera interna algunos méritos profesionales que yo tengo, etcétera. Todo eso forma parte de un rejuego, naturalmente, pero lo que me dices a mí me parece muy interesante, porque lo he pensado mucho. He pensado mucho cómo tú también te empiezas a humanizar para ellos, cómo incluso tú empiezas a conocer los nombres, al menos los nombres con los que ellos se presentan ante ti, y empiezas a naturalizar también esos encuentros. No es lo mismo el primer interrogatorio que yo tuve al quinto encuentro que tuve con un interrogador. El quinto ya no tiene ese nivel de susto. Exacto, no tienes ese nivel de susto, empiezas a naturalizar ya la persona con la que estás hablando, nada, como se producen esos encuentros, ¿no? Ya empieza a ser más conocida para ti, sus gestos, sus procedimientos, su sintaxis, cómo piensa, así como tú para él, ¿no? Eso es inevitable, yo creo que empieza a pasar. Tú eres un escritor, bueno, y periodista, las dos cosas, no sé qué está primero en ti. Bueno, supongo que empezaste por el periodismo y terminaste en la literatura. Y como se ha dicho, ya no lo dice la prensa oficial de Cuba, pero sí se dijo en su momento, eres como uno de los escritores más importantes de tu generación y muy reconocido en América Latina. Tu novela Los Caídos tiene unas críticas formidables. De hecho, había en el Curret salía, ¿no? Como algo elogioso sobre ti, ¿no? Una gran promesa de la literatura, y de momento eso desapareció, ¿no? Lo borraron. Sí, nací en Matanzas y volé a La Habana desde Nueva York. Así, inmediatamente nací y al otro día tenía 30 años, o sea, la enciclopedia, la ficha biográfica empieza Carlos Manuel Lambert, algo así, no sé ahora. Matanzas, 1989, voló a La Habana para unirse a San Isidro. Así. Y todo lo demás borrado, no existía el periodista, no existía el escritor. Nada. Salí del hospital para San Isidro, así de... ¿Te sentías indignado cuando veías en la televisión que decían cosas sobre ti que te ofendían y que no son ciertas y que era una difamación de quien tú eres? Te indigna, te provoca malestar, luego vas creando también algunos mecanismos donde tienes que administrar la ira, la molestia, hacia dónde la vas a drenar, tienes una capacidad física y mental X, pero finita, y tiene que concentrarse en ciertas cosas, y hay otras que hay que un poco desechar. Entonces, por ejemplo, con la televisión, cuando estaba allí, ¿qué pasa? Porque fueron varios, incluso tuve un segmento que fue para mí solo un día. También empiezas a molestarte menos, que empieza a afectarte menos, pero tienes que tratar de que la indignación no se vaya, porque es un procedimiento que no debes naturalizar. Aun cuando te moleste menos y ya lo vayas, tú sabes, como te vayas resbalando más, que es algo que ha pasado, porque igual, como todo, ¿no? No es lo mismo la primera vez que sales en la televisión y empiezan a decir toda esa sarta de mentiras sobre ti, de difamaciones, a la quinta o la sexta vez que sale, al menos personalmente. A mi madre creo que le sigue afectando igual, la familia es otro rollo. Tu padre escribió en las redes. Sí, mi padre escribió en las redes. Mi madre como dependiendo de, oye, mi hijo es un tipo valioso, un tipo maravilloso. Sí. Es mi padre que va a decir, ¿no? Es un descargo, no, pero quiero decir, es muy bonito que tu
porque tu padre es de una generación que puede tener más miedo, que puede ser una generación que siempre piensa, bueno, si digo algo, como que estoy metiéndome en un camino que yo nunca he querido meterme. Hay mucha gente, ¿no?, de esa generación que tiene 60. Una generación completamente distinta. Y ahí se veía, ¿no? Un poco uno funcionaba en un sentido también generacional, quizás como el padre de esa generación. No quiere decir que yo no me sentía, quizás como desde muchacho nunca me sentí tanto en la figura de hijo, ¿no? Porque sentí esa protección que fue para mí vital, muy importante para mantener un equilibrio y sobre todo cierta fortaleza, ¿no? Ahí la manera en que se comportaron mi madre, mi padre. De hecho, uno de los interrogatorios o encuentros que tuve con la policía política fue con la asistencia de ellos dos. También los llevaron a ellos dos. Y el interrogador, el oficial que terminó atendiéndome, le dice a mi papá en un momento esto mismo, que él vio lo que escribió en las redes y le dice, no, pero yo tengo hijos, yo sé, un poco como que están, eso que hablábamos, ¿no? Como que los padres están exonerados porque se entiende el rol que tienen que jugar. Digo, no va a haber, como dejándole saber, no va a haber un costo político para ti por esto, independientemente de que yo considere que tu hijo es enemigo o lo que sea. Entiendo que tú estás jugando tu papel de padre, yo también tengo hijos, algo así le dijo, ¿no? Y eso, por ejemplo, yo me di cuenta y él se dio cuenta de que eso era sincero. No, eso tiene dentro de lo terrible, tiene su ternura. Eso tiene, es ahí cuando tú empiezas quizás cuando empiezas a humanizar un mecanismo que es completamente impersonal, ¿no? Y empiezan a pasar esos detalles, que no quiere decir que tú le estés haciendo el juego ahora a la policía política, ni diciendo que la policía política, ¿sabes? Ni dándole una pátina de bondad, ni un barniz de ternura, pero todos estos encuentros es bueno siempre contarlo con sutileza, humanizarlo, porque es ahí donde está el cambio de relato, ¿no? Si no es a mí, a menos que no puedo desprenderme de lo que soy, me interesa enormemente el lenguaje, las palabras, y me parece que ahí se definen, en principio simbólicamente, pero luego también en los hechos, muchas cosas. Entonces, a mí me interesa mucho de estos interrogatorios y de todas estas cosas también, cómo lo voy a contar. Porque claro, sé que porque lo vas a contar. De la manera en que se cuentan, desde el lugar de la víctima, pero qué víctima, qué tipo de víctima, voy a quejarme, cómo voy a narrarlo. Me interesa más bien asumir una posición, un lugar de enunciación, ¿sabes? Como con más carácter. Yo voy a estar aquí en mis condiciones, mis facultades físicas y mentales, voy a estar mirando todo, también te voy a observar, también voy a contar cómo es. Tú me miras, yo te miro. ¿Qué sé yo? Tratar de buscar por dónde, para no hacer el mismo cuento o el cuento que evidentemente le funciona al poder. Porque el poder también tiene en Cuba y en todas partes preparado un tipo de relato para ti, que tú puedes asumir pasivamente, ¿no? Esto es lo que, y tú crees que lo estás contando tú y es más bien lo que te dejaron para que contaras, ¿no? Todas esas cosas hay que cuestionárselas, creo yo, o al menos yo me las cuestiono. Y es ahí donde entra también un poco contar con detalle cómo son estos encuentros interrogatorios con la policía política, por eso me interesó tanto la pregunta cuando lo hiciste. Si tú escribieras una novela sobre esto que te pasó, bueno, inspirada en esto que te pasó, que es un material tremendo, ¿no? Sí. Supongo que contarías qué está pasando en la cabeza, ¿no?, de ese interrogador, ese personaje, ¿no? Es que ese es el personaje. Probablemente ese sería incluso hasta el punto de vista, ¿no? Ese intento, lo he pensado desde antes. Yo creo que esta experiencia particular la voy a contar desde la no ficción. No creo que tenga que ficcionar, no, porque además entra bien con algo que ya quería escribir desde antes, en fin, es algo en lo que estoy trabajando ahora. No te digo más, no por un tema de no adelantar, sino claro por dónde voy. O sea, sé que quiero, pero no tengo un lenguaje estructurado alrededor como para poder contarte ahora cuáles son mis ideas sobre eso, ¿no? Se va a mover entre la crónica, el ensayo y todo lo que ha pasado en este último mes y medio va a entrar. Pero desde la ficción, yo creo que cualquier novelista o aspirante a novelista debe tener en cuenta eso que estás diciendo, que sería exquisito contar algo desde el punto de vista del interrogador, ¿no? Claro. ¿Qué piensa? ¿Cómo tratar de meterse en esa cabeza? Porque es un ser humano que después llega a la casa y tiene una mujer, tiene unos hijos. ¿Y qué cuenta él? ¿Cómo cuenta él a los demás lo que hizo, no? ¿Cómo lo cuenta? Uno de los interrogatorios que tuve, creo que el segundo, fue en Cárdenas. Y
y había un señor que me estaba filmando con una cámara Leica, parecía un fotógrafo, un camarógrafo de 15, una cámara municipal de eso en Cádiz, imagínate, era todo muy cutre, pero era también hasta muy tierno. Y el tipo, ese fue un interrogatorio donde yo decidí no hablar. Hasta que no me quitaran la vigilancia que había fuera de la casa. Y surtió efecto. Como a las 3 horas y tanto, me dijeron, bueno, ¿qué tú quieres? Y bueno, lo que quiero es esto. Después que me dijeron de todo, tus 3 horas tratando de decirme lo mismo, tratando de chantajearte emocionalmente, digamos, ¿qué hubiera pensado tu abuelo de esto? Porque mi abuelo fue combatiente, o la educación que tenemos gratuita aquí en la provincia, o tus padres que son médicos tienen un prestigio aquí en el pueblo y tú los has echado por tierra. Todo eso, hasta lo mismo de los terroristas de Miami, que era de la CIA, etc. Todas esas técnicas. Bueno. Finalmente, a las 3 horas y tanto, entonces yo hablo con ellos cuando ya ponen sobre la mesa lo que yo quería que se pusiera sobre la mesa ese día. Pero el camarógrafo me dice, en algún momento, deja de filmar, le dicen, oh, ya no filme más. Y entonces empieza a hablar también, dice, mira muchacho, tú eres un muchacho bueno, acaba de hablar ya, por favor. El tipo estaba desesperado por irse. Tenía que hacer la cola el pollo. Colabora ya, era de noche, colabora eran como las 9, 10 y pico de la noche, y le llama a la mujer el celular, y yo escucho, porque estaba al lado mío, que la comida ya estaba servida ya, que hacía falta y que se iba a enfriar, y él le dice que no, aguanta ahí, que esto todavía no se acaba, esto todavía. Entonces me dice, como habla ya muchacho, el tipo tenía la comida servida y se le iba a enfriar la comida. Este punto humano, ahí está el punto humano, ¿me entiendes? Es decir, hay unas directrices, hay una orientación, pero cuando lo profundamente humano llega, el hambre, el sueño, el aburrimiento. Sale un pobre diablo que sale de filmarme y tiene que vivir la vida que vive el cubano común y corriente, la vida de supervivencia que se vive en Cuba, ¿no? Entonces la mujer, y después entonces la mujer le llamaba y le decía, no, todavía ya, no puedo hablar a y con Gabo. La mujer está desesperada, la comida está servida. ¿Qué come? No, esos son unos pasajes hilarantes que hay ahí también. Has dicho algo que me parece súper interesante y que eso debe ser como un poco esquizofrénico en la cabeza de las personas que se dedican a reprimirlos a ustedes, ¿no? Esa gente, por un lado, tienen un trabajo y les mandan a hacer eso y algunas convicciones, algunos, no sé. Por otro lado, algunos no dejará de pensar en algún momento una mínima duda de, wow, también estos tipos están tratando de arreglar el país que está jodido también para mí. Es decir, si esa gente llegaría un momento de una crisis que no podrían hacer ese trabajo, ¿no? Si meditaran sobre eso. Le ha pasado, hay mucha historia, no solo en Cuba, sino en toda la literatura del este, de Europa del Este, de los países que padecieron el stalinismo y socialismo real, de muchos de sectores que llega ese momento de crisis. Hay un despertar de conciencia interna en algunos. Yo no puedo decir si los que me tocaron a mí, eso le haya pasado. Yo no lo sé. Claro. Pero de sectores de órganos de la seguridad del Estado, de órganos de inteligencia, ha habido decenas. Cuando la gente cae en una crisis de fe, si es una persona que tiene cierta honestidad y dice, ya no creo en esto, me entra un lío en la cabeza tremenda, tengo que dejarlo, no puedo seguir. Y no eres un hipócrita, ¿no? Si no eres un hipócrita. Totalmente, sí. Esto me lleva a la serie esta maravillosa, Chernobyl, no sé si la viste. Yo no la he visto todavía. Tienes que verla, es una cosa tremenda. Todo el mundo me dice, Chernobyl, en que está basado. Sí, el gran científico ruso, miembro del Partido Comunista. Sí. Obligado a mentir, imagino. Obligado a mentir, que tiene que detener el desastre, porque iba a ser un desastre que iba a arrasar Finlandia, Suecia, parte de Alemania, iba a arrasar, claro. En 100 años no iba a haber vida en todo eso, del nivel de desastre que había en ese momento en Chernobyl. Y además le ponen al lado a un tipo de buró político del partido, del PQS, que eso era la crema de la ideología, pero un tipo cuadrado, totalmente cuadrado, un hombre gris, con ímpetu, pero gris, y le ponen a ese tipo al lado. Pero la vivencia de ellos dos, en todo ese proceso, que se juegan la vida y todo, mira, me erizo. Eso es lo hermoso de la historia. Hay un momento en que el tipo, el científico, la otra que está con él, la otra científica, le dice, tienes que decir la verdad. No es por ti ya, es por el mundo. Dice el tipo, pero me van a joder, voy a perderlo todo. Dice, he hecho todo, me he jugado hasta la vida. Y ella le dice, no es suficiente.
wow, si me he jugado la vida y no es suficiente. Y el tipo está en el estrado y ahí tiene que contar esa verdad. Y cuando él empieza a contar esa verdad, ya la dramatización, no sé cómo fue en la realidad, el personaje del buró político, a él le tratan de parar porque no conviene lo que va a decir ya, y el tipo dice, déjenlo seguir, que también se va a la jodida ese también. Claro, también. Pero me encanta ese despertar, cuando el ser humano ha estado metido en un camino, o el que sea, ¿no? En un camino que no le honra como ser humano. Sí. Y un momento, un día tú tienes, nos ha pasado todo, todos tenemos maravillas y miserias, yo las tengo. Claro. Esas cosas que tú no quisieras recordar que tú hiciste un día, que tú dices, mierda, ¿para qué hice esto que toda la vida me va a estar ahí en la cabeza dando vueltas, ¿no? A veces yo me perdono, yo, bueno, pero también he hecho esto otro, coño, espérate, y hablo yo con mi otro. Con mi otro, yo, coño, no me jodas todas las noches, no vas a venir con esta mierda. Ahí me pasa ahora con mi abuela muerta que se murió, que yo la adoraba, y me vienen unos pasajes así, como empiezo a darme latigazos un par de veces, que le habré contestado, me dijo, no, espera, que yo era un nieto, que la quería mucho, que le di cariño hasta el final, déjame no volverme loco. Pero qué bonito cuando el ser humano dice, ok, ¿qué es lo correcto? Como dicen los americanos, do the right thing. No, aquella película de Spike Lee, haz lo correcto. Y cuando el ser humano dice, ok, hasta aquí fui esto, pero ahora voy a hacer una mejor versión de mí mismo, ¿no? Exacto, eso pasa. Y no, yo creo que es algo que tiene que pasar. Mira, eso no solo en el terror, en muchos cubanos, de San Isidro, cuando hablaba con ellos, tú te das cuenta que incluso siendo reprimidos como lo son, siendo violentados como lo son, teniendo razones suficientes para radicalizarse sentimentalmente, por decirlo de alguna manera, siguen teniendo una incapacidad para el odio o para no cerrar el diálogo. Es decir, que yo sé que estarían dispuestos el día de mañana a, obviamente el que tenga un crimen y lo que sea, tendría que pagar, me parece a mí, en una transición lógica, ¿no? Porque, y barrer también los escombros debajo de la alfombra no da buenos resultados en países que han tenido que pasar por dictaduras, como demuestra la historia. Ha pasado en España, pasó en Chile, etc. Pasaría en Cuba si cometiéramos ese mismo error. Tenemos que mirar eso de frente. Pero hay mucha gente que, imagínate, a todo el que de alguna manera, no sé, vivir en un sistema cerrado de esa naturaleza significa, en mayor o menor grado, que todo el mundo de alguna manera ha tenido que colaborar con ese sistema. Colaborar no significa delatar o lo que sea, pero eres parte, parte de ese andamiaje en alguno de sus eslabones. Sí. Y en un ejercicio así. Un día aplaudiste, un día consentiste, estás ahí. Callaste. Inevitablemente. Callaste, trabajaste por una institución del Estado, una institución que mintió, una institución que en algún momento reprimió o fue cómplice, etc. Sí. Es muy cómico cuando a veces desde Miami se juzga, porque tú fuiste pionero, porque tú fuiste... Todo el mundo habla así, ¿no? Y hay una actitud que se exporta. A mí no me gusta para nada ni reducir Miami. Muchas veces se le pega mucho, se acusa de provinciana, se acusa a Miami desde... Hay como un exilio del exilio, gente que se va, cubanos que se van a otras ciudades, y entonces se siente por encima. Desprecian, pero también un desprecio hacia Miami, un desprecio gratuito. Sin conocer esta ciudad que es muy diversa, es muy rica. Claro, y hay de todo. Dentro de todo ese ecosistema hay algo que también se incuba acá, que es esa ideología de pionero. Aquí también existe, luego un pionero de Miami, que dice lo que tiene que ser escuchado aquí, lo que él cree que es correcto, que empieza a jugar de allá, o mucha gente que para lavar su pasado luego son más extremistas o más... Es comiquísimo. Y cuando tú vas a buscar, entonces son gente que allí fueron igualmente militantes, fervientes, y entonces un poco para hacer o para olvidar eso son militantes aquí. Yo creo que es una actitud... No existe ningún matiz con la gente que está viviendo en Cuba, se les olvidó lo que significaba, lo que era vivir allí, lo que eso implica, y obviamente eso pasa aquí en Miami igual. Yo creo que esta ciudad como mayoría de edad debiera también reconocer eso está bien. Lo que no significa que Miami sea solo eso. No, para nada. No, pero lo que tú dices esto, el oportunismo no tiene límites, quiero decir, te apuntas a lo que sea.
cultura, ya no pasa de estar en un país o en otro, en un sistema político en otro. Lo que pasa con el castrismo es que se llegó a sedimentar como cultura, ¿sabes? Como hábito, como gesto, como costumbre. Y exiliarte, montarte en un avión y bajarte en otro lugar después de 40 minutos o 2 horas de vuelo no te limpia así, como por arte de magia, de todos esos hábitos y esas costumbres, ¿no? La libertad es un ejercicio de conciencia, no es un estado dado. Tú no llegas a un lugar y eres libre per se. Claro. La libertad pasa por ti y justamente si has venido de una sociedad donde no se practica, tienes que aprender cómo se hace eso. Y pasa por desaprender muchos hábitos que tienes, ¿no? Que es una cosa que aparte del exilio cubano no es consciente de eso. Y siguen reproduciendo mecanismos que a mí me parecen mecanismos que son de naturaleza autoritaria igual, ¿no? Claro. Hablando de eso que has dicho, de ser libre realmente, ¿no? Que no es salir del país, ser libre realmente, que a todos nos cuesta un tiempo, algunos más, algunos no lo logran nunca. Es una condición para la libertad salir, pero no, sí. Pero también hay gente libre dentro, hay gente libre incluso dentro de la cárcel. No sé, te estamos pensando y ahora, pero esos mismos muchachos de San Isidro, o sea, ¿cuántas personas pueden ser más libres que ellos en Cuba? ¿Cuántas personas pueden ser más libres que ellos, no? Un símbolo de libertad, pero yo decía, esa poca costumbre de libertad, cuando uno sale de Cuba las primeras veces, es muy cómico que tú coges el teléfono. A mí me pasó de México para llamar a mi hermano en España, de México para España, y yo le decía a mi hermano, que estoy pensando que a lo mejor mi hermano, ¿qué? Que no puedo hablar alto. Y mi hermano decía, ¿por qué no puedo hablar alto? Estás en México. Porque a lo mejor me interesaría probar vivir un tiempo en otro país. Lo habla normal, coño, brother. Y mi hermano, claro, llevaba ya varios años en España y ya él había perdido el síndrome. Exacto. El síndrome de hablar bajito. Debe haber un síndrome de hablar bajito. Hay un síndrome. Me pasó, he visto gente que le ha pasado en México que empiezas a hablar, por ejemplo, de Fidel Castro y baja inmediatamente el tono de la voz, o algo que yo no resisto y que lo veo también cuando lo hacen fuera de Cuba, pero incluso cuando lo han hecho dentro, trato de parar eso, o que me hacen así. No, es Fidel Castro, ¿no? Pero esto forma parte, obviamente, de la paranoia de la escucha, y está incorporado todo eso. Sí, de que nadie sabe quién es nadie. Para no nombrar directamente, forma parte de todos los gestos de una cultura totalitaria como esa, ¿no? Claro. Y es cosas que tiene que ir desaprendiendo. Estos son los más evidentes. Pero como decía Cuba, no, porque el papá de él es... Exacto. Y yo tampoco entendía lo que era el papá de él. Te voy a decir una cosa que lo estaba pensando hoy. Mira un símbolo más de totalitarismo que esto, que últimamente se dice mucho. Dicen, somos continuidad. No tienen que decir ni de qué. Exactamente. Qué fuerte, ¿no? Exactamente. Porque pues, yo soy continuidad de Guaguancó, o puedo ser continuidad de la cultura afrocubana, puedo ser continuidad de las ideas de Newton, todos somos continuidad, pero somos continuidad solamente, que eso ya constituya un estamento, un statement, no sé cómo se, ya estoy en inglés, que te vuelve loco. Eso me parece que no deberían hacerlo, me parece que eso va contra ellos, como me parece que va contra ellos cuando hacen mala publicidad sobre ti en el noticiero de televisión, porque la mala publicidad es publicidad. Hay amigos que dicen que hay una especie de glasnost ahí sutil, filtrada en todo. La transparencia. Lo que están haciendo, exactamente. Que lo que están haciendo realmente es como posicionando a las caras visibles de la sociedad civil, de la oposición, claro, a manera de chiste, ¿no? Pero ha pasado, mira, ayer yo no estoy en Cuba. Entro al Facebook, estaba viendo la NBA, yo soy fanático del baloncesto, estaba viendo la NBA, pero agarro el teléfono un momento, entro al Facebook alrededor de las 9 de la noche. Y tengo como 10 o 12 solicitudes de amistad, así, digo, aquí algo pasó, así de golpe, en un minuto. Digo, algo pasó, y al segundo me entra un mensaje, te están poniendo por el noticiero. Digo, ahí está. Eso fue lo que pasó. Yo seguí, después vi el video. O cuando salimos en Cuba, a estos amigos de San Isidro les pasa más porque están más tiempo allí, pero me empezaron a parar gente. A mí nunca en mi vida me había pasado eso. Llegué a un lugar, tú eres el periodista, hermano, un abrazo, tal cosa. Te conocen, te empiezan a conocer, ¿no? Pero
producto de que pienso yo, por eso o la gente está tan cegada, no creo, después de tantos años. Habrá gente que se lo creerá, pero mucha gente no. Sabiendo ya como sabe la gente por experiencia, ¿no? Pues ya por una cosa vivencial, que el noticiero miente, porque la gente lo sabe, todo el mundo en Cuba lo sabe. Si dicen sobrecumplimos la producción de papa, no sé, esas cosas de toda la vida, somos el número 1 del mundo, hay cosas de esas que ya todo el mundo sabe. Entonces, sabiendo ya que el noticiero miente y que es uno de los noticieros más surrealistas del mundo, que vaya, que Bretón y Sartre y toda esa gente estarían envidiosos como obra, ¿no? Como diría Luis Manuel, como performance. El noticiero es una obra surrealista genial. Entonces, sabiendo la gente de eso, puede ser que alguna gente ya calcule si están hablando mal de esta gente, es que algo bueno están haciendo. Exacto, algunos los pensarán. Y hay, como te cuento, eso me pasó otro día que llegué al barrio de mi madre, que se mudó para otro barrio en Cárdenas relativamente nuevo, no donde yo crecí. Y ahí no me conoce casi nadie porque yo estoy ya la mayor parte del tiempo fuera de Cuba, y cuando estoy en Cuba la mayor parte del tiempo estoy en La Habana, no voy tanto a casa de mi familia. Pero yo salí un momento a botar la basura y había 2 vecinas fuera para saludarme, porque ese día también me habían sacado. Y está claro porque no creen al noticiero, ¿no? Un abrazo, mi niño, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Como un gesto así. Un abrazo, no te dijeron ni por qué ni nada, no hacía falta decirlo, ¿no? Pero eso, digo, eso que estás diciendo me parece como muy fidedigno. Eso está hecho un poco más, yo creo que para sus fieles, un poco como de reafirmación para ellos mismos, de creérselo. Habrá todavía, tú sabes, para darle también un punto de partida a la legión de voceros que tienen de distinto orden, porque agarran esa propaganda y luego tratan de hacer algo con ella. Pero me parece que también ya van a destiempo, ¿no? Si bien antes este tipo de programas, cuando se hacían, era parte de una ofensiva, a mí me parece que ahora es desde una lógica reactiva. Es como más bien defendiéndose de algo que se va imponiendo por su propia naturaleza, ¿no? De algo que va mucho más rápido, que es mucho más veloz en términos políticos, en términos culturales, y que un poco están como contrarrestando. Ahora no es tanto aplastando como tapando, poniendo los parches porque hay un salidero. Es la sensación que yo tengo de cómo funcionan los materiales hoy. A mí una de las cosas más viejas de la política cubana, que me parece más vieja, es la falta de humor de los dirigentes. La solemnidad. La solemnidad, porque eso ya está, eso de los 60, 70, el telón de acero, pero ya hoy en día, es decir, todos los políticos del mundo van a una entrevista en un late night y hacen quieren ser simpáticos los políticos, pues saben que esa es parte de su carisma y de su encanto. Son simpáticos, hacen chistes, hacen bromas. Los políticos de Cuba son todo el tiempo serios, diciendo consignas y eslóganes todo el tiempo. Es un aburrimiento. Totalmente, sí. Mira, tú te imaginas, por ejemplo, si el presidente de Cuba, Díaz-Canel, o el jefe de no sé qué cosa de la economía, se parara en televisión con sentido del humor y dijera, a ver, el helado... se puede ir olvidando del helado. Vaya, ¿para qué les voy a dar pues, agua dominó? Vamos a hablar claro, ¿me entiendes? El helado, ¿por qué? Empezar así de tipo, la gente diría, ¿esto qué coño es? Y por lo menos, es decir, oye, no me das helado, pero me da un momento de humor. Yo creo que sí, en términos comunicativos están atrasadísimos. Tienen muchas otras maneras, incluso a la hora de administrar la deficiencia o su impericia, tienen maneras comunicativas mucho más, ¿sabes?, como efectivas de hacerlo llegar, pero para cómo comunicativamente también son terribles. Pero justamente es uno de los factores ese que estás diciendo, ¿no? ¿Qué le pasa a ese tipo de sociedad? Eso que has dicho, que es una sociedad como que, diríamos que no aprende. Es decir, la sociedad capitalista ha ido mutando. Sí. Del capitalismo cuando empezó ahora, los cambios son abismales, ¿no? Porque la sociedad para sobrevivir ha tenido que ir acomodándose. Tienen que vivir mejor los obreros, ok. Tienen que tener una jornada de 8 horas. Tienen que tener salud pública, ¿no? Esta sociedad de Cuba, que fue la sociedad de los países del este, es una sociedad inmóvil, que no aprende de sus errores, o que los políticos son los menos elegidos, los menos talentosos, yo no sé, porque, coño, cometen errores eternamente, los mismos eternamente, y no revisan, no hay autocrítica, no dejan que nadie los critique, y no hay aprendizaje. Es que es un poco, van quedando
como los más incapaces, digo. En un país donde hay una figura como la hubo en Cuba, como Fidel Castro, que no podía ver nada a su alrededor, es como una especie de té incendiaria, ¿no? Es como campo arrasado alrededor, donde se descabezó a tanta gente, en algún sentido o en otro, con cierta capacidad, de algún tipo de liderazgo intelectual, política, con algún prestigio de alguna índole. Cuando llega la muerte de un tirano así, te das cuenta de que lo que te entregan es un país huérfano. El que sea que venga, como son los que vinieron, son tipos de segundo, de tercero, de cuarto orden, burócratas, sin ninguna diferenciación entre uno u otro. El presidente formal de ese país, que es Miguel Díaz-Canel, es el funcionario, tanto por quién es, por lo que piensa, pero también desde su porte físico y tal, el que uno ha visto toda la vida en un comité municipal de partidos. No hay ninguna diferencia. Si te pones a ver entre lo que piensa Díaz-Canel y lo que piensa el del gobierno en mi municipio, en Cárdenas. Ni hay tampoco ninguna diferencia en su porte. Cuando lo ve el cubano común y corriente, está viendo a alguien que ha visto toda la vida. No es como ver a Fidel Castro. Claro, decir, no hay mística. Hay una identidad. Hay una figura única. Tú estás viendo ahora la burocratización del castrismo, ¿no? Y esa figura pudo ser esa como pudo ser otra. No hay nada especial, quizás un poco más de servilismo o de obediencia o de mantenerse tranquilo para que no lo descabezaran en Díaz-Canel, que lo que pueda haber en otro tipo que era secretario del partido en el mismo tiempo que él lo era de alguna otra provincia, ¿no? Y naturalmente son tipos cuya educación política está muy marcada por eso, por la obediencia, en algunos casos por la simulación. Son tipos que todo el tiempo tienen como una picota encima, ¿no? Su cabeza siempre está a punto de arrancarse, como le ha pasado a tanta gente, le pasó a tantos de ellos. Y es muy difícil luego cuando llega un político de esta naturaleza que sea un político que sea activo, que sea un político capaz de proponer, porque no sabe. Pero él no sabe. Y si hay una cultura del miedo fuera de las instituciones, ¿cómo no es dentro de esas instituciones? No, que se mantiene el pegamento que mantiene toda esa estructura más o menos en pie, esa estructura totalmente desfasada, justamente es eso, ¿no? Son las presiones, el miedo, las pugnas, la sospecha. Y así es como han llegado. Yo me acuerdo del último, bueno, no sé si fue el último, pero casi el último político así activo y como con ciertas ideas renovadoras en su tiempo, que fue Robaina, tú no debes haberlo conocido casi, que fue muy niño, el líder de la UJC, que por supuesto lo descabezaron. Sí. Y me acuerdo de él porque de hecho yo viví en España por él. Es decir, yo fui a España en como un evento de que iban artistas, deportistas cubanos, y allá estaba mi hermano, y mi hermano me dijo, quédate un tiempo. Y entonces yo venía con todo ese grupo, sí. Y en el grupo ese yo dije un día, oye, mi hermano me dijo que me quedara ahí con el tiempo. Imagínate, en los años 90 que eso era... Y rápidamente salió uno de la juventud de Santiago de Cuba que estaba ahí, que era uno de los que venía dirigiendo aquello, y dijo, yo nunca fui militante de la juventud ni nada, yo siempre fui un desastre, pero el tipo dijo, no, aquí vinimos todos juntos y nos vamos todos juntos. Lo que está planteando el compañero no es admisible. Y Robaina, que era el verdadero jefe, le dijo, ¿y por qué no? ¿Cuál es el problema? Que se quede con las manos, ¿cuál es el problema? Y a mí me pareció tan moderno ese tipo en ese momento, y que se la estaba jugando tanto, porque después seguramente le guardaron esa carta. Fue un tipo creativo. Sí, fue un tipo creativo. Fue el tipo que llevó todas las orquestas a tocar a la Plaza de la Revolución, que era una manera de sacralizar aquello un poco, que era un lugar donde nada más se paraba Fidel Castro. Claro. Entonces, todas esas cosas que él hizo, también, bueno, lo llevaron por el camino de la amargura. Como dices tú, cuando un político propone cosas frescas y eso, llega un momento que ya no conviene. Sí, no, afrontar de alguna manera con ideas, a proponer incluso dentro de la misma lógica, tú sabes, del sistema. No estamos hablando de alguien que esté proponiendo algo frontalmente así. Es que el cambio tiene que venir desde la lógica del sistema. El cambio en Rusia, Gorbachov lo hizo desde dentro de la lógica del sistema. También tiene que venir desde dentro, inevitablemente. Es por eso que yo no estoy de acuerdo con muchas posiciones, tú sabes, que no sé si hablar de diálogo, pero que intentan desconocer que hay, no sé si conversar, pero
establecer correas de transmisión con alguien desde dentro o mandar mensajes hacia ahí. El cambio no viene solo en esto, no viene solo desde fuera, naturalmente, no viene solo de los que están, cuentan inevitablemente. Y ahora, por ejemplo, es un momento evidente donde dentro de ese sistema político tiene que haber pugna. No es lo que había hace 15 años, ¿sabes? Donde todo bajaba más o menos por lo que pensaba, decía Fidel Castro, y todo el mundo tenía que ascribirse a esa línea. Estoy completamente convencido de que ahí tiene que haber algunas posiciones tirantes entre algunos, que no sé ni nombrar, no tengo la menor idea, entre algunos políticos más reformistas y otros más de la vieja guardia. Y te das cuenta que que ese país, una de las cuestiones de la crisis también es porque ese país está dando tumbo, porque ni siquiera, y a veces es contradictorio entre sí, dentro de ese mismo inmovilismo, pero dicen una cosa o una señal, por un lado va hacia un camino y luego otra va hacia otro, y tiene que ver mucho con eso, ¿no? Porque hay una especie un poco como se están repartiendo un feudo que alguien dejó, el cacique dejó, y es un poco a ver cómo nos administramos esto. Eso pasa en todas las transiciones o en todos los países que se quedan en un estado de orfandad como el que está Cuba hoy. Eso más o menos evidente, la historia lo demuestra. Pareciera que la intención es como si Cuba fuera hacia un modelo chino en algún momento, que es como que ya no es el socialismo, es como un capitalismo estatal. Es exactamente, es una mezcla. Pero cuidado, Cuba no tiene la maquinaria industrial de China. Lo que yo digo, yo he dicho, porque me dicen mucho eso así como pasivamente, pero bueno, ¿dónde están las fuerzas productivas ni la materia prima para que Cuba desarrolle una economía de esa magnitud? Cuba no es ese país, Cuba no puede hacer eso de esa manera. Entonces, ¿cómo sostener un autoritarismo político de esa naturaleza sin ese apoyo económico propio detrás? Cuba depende completamente ¿sabes?, de sus relaciones económicas con otros países, etc. Bueno, ahora se demuestra más que nunca, ¿no? Esta crisis hay que acudir a lo que vaya a proponer la administración Biden, a la Unión Europea, a lo que pueda llegar desde fuera, porque no hay capacidad, ya no hay ni siquiera creo que competencias para saber cómo salir de un callejón sin salida como el que está metido ese gobierno ahora mismo, ¿no? Entonces, por ahí, yo no soy un economista ni mucho menos, no tengo la menor idea, pero me crea la misma sospecha que te crea a ti. Bueno, Cuba no puede ser China por razones de peso. Es una megapotencia, Cuba es una islita. Cuba es Exactamente. ¿Y tú qué crees que necesita el cubano, la sociedad civil, la gente? ¿Qué necesitan entender? ¿Qué necesitan cambiar? ¿Qué necesitan aprender? Lo que sea, para que la sociedad cambie, porque la sociedad, todo el mundo siempre, todos criticamos siempre el gobierno, ¿no? Bueno, es que dirige, pero un gobierno no puede solo. Un gobierno necesita, como dices tú, la colaboración de mucha gente que colaboran, en un caso como Cuba hoy en día, ya con esta crisis, colaboran unos poquitos por convicción y una gran parte por miedo, por conveniencia. ¿Qué necesita, según tú, la sociedad civil cubana para que en Cuba el gobierno se vea también obligado a hacer una apertura y a hacer un cambio democrático y a permitir muchas voces? ¿Qué tendría que hacer la gente? ¿Qué necesita esa gente en Cuba para propiciar eso? No sé, es complicado. Yo creo que las medidas de liberalización que ha habido en los últimos años, que luego se volvieron a detener, ¿no? Pero de corte económico, algunas mínimamente de corte político y social también, no sé, la reforma migratoria, por ejemplo, ese tipo de cosas empiezan a cambiar mínimamente, pero empiezan a cambiar también las condiciones de vida, las maneras de... incluso la cantidad de información o de comunicación que el cubano empieza a recibir. Y yo creo que esa sociedad civil o esa sociedad en general no es la misma de hace 10 años justamente por cosas como estas, ¿no? Ahora bien, yo creo que ese sigue siendo el camino. Inevitablemente, quizás, no por unas razones de que el gobierno se tenga que abrir, porque no le queda más remedio, no, incluso no tiene ni que querer, ni que estar convencido de que eso es lo correcto, que es lo correcto, porque no le quede más remedio, eso inevitablemente va haciendo que la gente vaya entendiéndose a sí mismo de modo distinto, que es lo que te decía ahora, es lo que te decía, lo que pasó hace un rato, lo que pasó frente al Ministerio de Cultura, etcétera. Yo creo que
es también como un mecanismo de doble vía, ¿no? Se empiezan a abrir esas cosas por fuerza, porque no queda más remedio al gobierno, etcétera, y va cambiando inevitablemente la gente que está debajo, el modo en que se entienden a sí mismos, el modo en que entienden la relación con el poder. Eso es fundamental, el modo en que entienden la relación con el poder. Bueno, eso de que la gente venga y te salude a ti o salude a Carlos Manuel, a Luis Manuel, perdón, a Luis Manuel, eso era inédito en Cuba. Realmente la gente huía. Cuando alguien estaba denostado, la gente huía. Intentaba reciclar los mítines de repudio como mecanismo de coerción, mecanismo de desprestigio, etcétera. Según tengo entendido yo, los mítines de repudio de Mariel, por ejemplo, podían durar días. Sí, era una turba que no se iba y una turba mayoritariamente convencida, acarreada, lo que sea, pero convencida de lo que estaba diciendo. Ahora lo intentan hacer, tienen que traer gente de otras partes, te dura 2 horas, la gente se va porque tiene hambre, lo que sea, se acabó. Es como... Eso no, como una huelga, hay unas huelgas aquí en Miami que tú pasas, tú dices, ¿y esa huelga? Dice, ¿y ellos por qué están protestando? Dice, no, a ellos le pagan por eso. Ellos no les importa, ellos los llaman, le dicen, oye, 10 pesos, a 10 pesos cada uno, dime tu nombre, y entonces pasa igual, los acarreados le dicen, pasa igual. Y eso pasa allí. Entonces ese cambio, ¿qué tiene que pasar? Imagínate, yo creo que se da, es múltiple, no hay una sola causa, no hay un solo factor. Son los juegos políticos que se dan, tú sabes, en cualquier entramado cultural o social como el cubano. Entonces es un cambio que es muy difícil decir, tiene que pasar esto, tiene que pasar aquello. Yo creo que multivectorial, ¿no? La sociedad incide también sobre el poder, aunque parezca que no, aunque parece que está todo el tiempo domesticada o lo que sea. Pasa con cosas mínimas, pero incluso pasa con cosas, a veces ni siquiera tienen que reconocerse públicamente para darte cuenta de que estamos incidiendo. Claro. Ahora pasa, por ejemplo, con 2 cosas menores como el precio de la electricidad o el precio del helado en Copelia. Sí, señor. El gobierno sale y lo dice. Pero eso es lo evidente. Pero hay otra serie de cosas que tú te das cuenta que se está produciendo un cambio social que también obliga inevitablemente al gobierno a hacer cosas, aunque parezca que luego también lo hicieron de propia cuenta. Pero es también porque están midiendo un termómetro de qué está pasando, cómo se está pensando. Lo hacen, ¿no? Como si estuvieran gobernando como se lleva la televisión en el mundo, ¿no? Por rating. Están gobernando por rating. ¿Funcionó? ¿Funcionó? ¿Qué dice la gente? No, bajó el rating, cambia. Más audiencia, exactamente. Pusieron ahí su precio de la electricidad. No, está muy alto. Espérate, vamos a ver cómo lo participaron. Exactamente. Tú sabes que estaría bueno Don Francisco. Don Francisco podía hacer como trabajar para ellos. Ellos dan una noticia y Don Francisco dice, ¿qué dice el público? Y entonces el público dice que no. Mira para atrás. Oye, una pregunta que te quiero hacer. Tú, que mucha gente, amigos míos, entre ellos mi amiga Wendy Guerra me dijo que tú eres un tipo brillante. Me dijo, no, Carlos es un escritor brillante. No, ¿en algún momento no sientes que tu activismo político, si le podemos llamar así? Sí, no hay problema. Activismo político. Voy a decir 2 cosas. Por un lado, te quita tiempo de tu labor principal, que es ser un escritor, que es y un periodista, ¿no? Bueno, el periodista está más ligado al activismo político, pero ser un escritor, ¿no? Como esa búsqueda de ser un gran escritor, de escribir grandes cosas, que tengan una significación universal, que es el sueño de todo escritor, ¿no? Por otro lado, eso te quita tiempo, pero por otro lado pienso en Martí, que es como el ejemplo siempre grande, que habiendo muerto tan joven y habiendo tenido una actitud incesante política, dejó una obra inmensa. Entonces, a lo mejor, porque alguna gente me dice, oye, ¿y este chico no será que pierde energía para su obra literaria con esto? Pero si vemos a Martín, ¿no? A lo mejor una cosa alimenta a la otra. Yo creo que eso, sí, exactamente, tiene que ver con sensibilidades. No veo, yo, de acuerdo a mi educación sentimental y a quien soy, no veo manera en que lo político se divorcie de mi escritura y del ejercicio estético que yo quiero hacer, ¿no? Creo que en cualquier caso tributa a eso. No lo veo como un divorcio, como una ¿sabes? Como entidades que están separadas. Hay una frase de Lezama que dice, en los años 30, muy joven todavía, que frustrado en lo esencial político se refugia en cotos de mayor realeza, algo así.
para mí, para quien yo soy, la política es un coto de mayor realeza. No hay... sí, exactamente, exactamente. No tengo que refugiarme fuera de lo político para encontrar al escritor o a los temas que me interesan. Luego, la manera en que lo político se refleja en la literatura, quién sabe qué camino tome, ¿no? Yo respeto, sí, yo respeto las reglas de la escritura, las reglas de la belleza, lo suficiente como para contaminarlas, tú sabes, con algún panfleto o con algún tipo de instrumentalización, como sí lo puede tener el periodismo social, que tiene un fin público, por ejemplo, o como lo puede tener una labor de activista o de ciudadano que exige sus derechos, que tiene una finalidad específica. No veo así la literatura, naturalmente. En última instancia, creo que todas las funciones que puede cumplir la literatura se cumplen solo si el fin de la literatura es ella misma, no es otro. En cuanto tú traiciones eso, como en cualquier manifestación del arte, eso se echó a perder. Claro. Entonces eso, mientras uno tenga eso claro, todo lo demás que me pasan, todas estas experiencias que son políticas, que son vitales, yo no sé todavía de qué manera van a tributar a mi desempeño como escritor, pero sé que lo van a hacer. Yo no sabría dónde refugiarme fuera de soy un sujeto político de punta a cabo, no sabría dónde encontrar, no tengo la erudición del Lezama, porque fue el ejemplo que puse, no tengo esa sensibilidad específica, no tengo esa erudición, estoy muy circunscrito a tu tiempo y tu lugar también, ¿no? Sí, exactamente. Los viajes que me puedo dar a otros lugares es de un explorador neófito, ¿no? No me muevo como, Dios, si me voy a leer a los griegos o lo que sea, es siempre como tanteando en un terreno que lo hago, intento hacerlo, ¿sabes? Pero no es como que pertenezco allí, pertenezco aquí ahora, como muy adscrito a este marco. A pesar de todo esto que te pasó, a pesar de todo esto que viviste, que bueno, tú lo cuentas ahora relajadamente, pero cuando ocurre eso de la detención, de los interrogatorios, todos esos momentos de altísima tensión y preocupación, y está el miedo y está todo, ¿no? A pesar de todo eso, ¿tú piensas regresar a Cuba? Sí, yo lo digo todo el tiempo. No, yo ni me he ido ni me he quedado. Yo entro y salgo de Cuba o de cualquier lugar. Hasta ahora ha sido así. Y tú no haces, yo al menos, digo, no, el hecho de que, por ejemplo, yo haya ido a San Isidro, independientemente del malestar físico inminente que se despertó y que fue lo que hizo que yo fuera, fue algo pensado. Yo no iba a ir a San Isidro para entrar e irme a los 5 días de Cuba, por ejemplo. No, que podía ser algo que después del primer interrogatorio, desde ahí ya la seguridad me estaba abriendo las puertas si quería irme, ¿no? Estaban sucediendo cosas todavía. Un poco eso era lucrar con la causa. Como mismo digo eso, digo que yo no salí ahora de Cuba para no volver. Porque también me parece que sería un poco lucrar y ni siquiera con la causa, que es una abstracción, y no me gusta hablar de esas cosas, que siempre conducen a lugares peligrosos. Sería de alguna manera ser desleal o no merecer al final la compañía que significaron esa gente que sigue allí todavía. Los Luis Manuel, los Michael Osorbo, la gente que no ha salido, que no puede salir, la gente que... Porque de alguna manera haber ido a San Isidro no hay que verlo como un sacrificio, sino como un regalo. Es una experiencia de una riqueza en todos los términos que ellos me ofrecieron. La oportunidad de estar allí fue un regalo que ellos me hicieron. Si yo luego salgo a mes y medio, porque tenía que salir, lo que sea, hay muchas razones por las que yo creo y por las que necesitaba ya viajar ahora, y razones prácticas también, pero siempre con la conciencia de que iba a regresar, de que lo voy a hacer, ¿no? Como mismo cuando fui, sabía que una de las cosas que no pasó finalmente, pero a las que te expones y que me lo decían, es que luego no te dejaran salir, la que a lo mejor ese podía ser uno de los castigos. Eso uno claro. También es consciente de que todas esas cosas, al final, por las causas que sean, decides hacerlo, pero todos esos posibles resultados están sobre la mesa. Y eso es una cosa que yo pienso en mi relación con Cuba, ¿no? Que yo sé que también, por alguna razón, pude escaparme de esa lógica
creo que afortunadamente de la lógica de quedarte o de no poder salir, de quedarte fuera, digo, de irte, todo, en fin, todas esas estructuras en las que siempre nos hemos entendido. Yo salí de Cuba luego de una reforma migratoria donde no tenía, tú sabes, que rechazar mi residencia ni quedarme fuera, podía regresar y siempre lo he hecho. Entonces, de algún modo, tampoco tendrían cómo no dejarme entrar. Yo tengo todos mis papeles en Cuba, soy residente cubano, de hecho no tengo residencia en ningún otro lugar. Es decir, ¿en serio te crees que no tendrían manera de no dejarte entrar? No tiene, por ejemplo, yo no tengo residencia en ninguna parte. Otra de las cosas que han dicho es que yo soy residente mexicano, etcétera. Todo eso es falso. Yo me muevo por el mundo con visas, con visados de turista. Si yo ahora tomo un vuelo y llego allí, no tienen a dónde mandarme, tú no puedes mandarme a Estados Unidos ni a México porque yo no soy residente en ninguno de esos lugares, ni en Europa tampoco. O sea, no lo puedes hacer, que es algo que hacen con la gente que no deciden entrar, porque si ya tienen un estatus en otro lugar, ¿no? Claro. De aquí o lo que sea, tú irás para otro. Ahora entiendo por qué no me dejas entrar a Cuba, porque tengo residencia en Estados Unidos. Exactamente. Si es decir, tendría que negar mi residencia americana y decir no tengo tierra. No sé, ok, hay una isla chiquitica cerca de la isla Pinus. Algo así, supongo. Pero tú sabes que hay un caso, ahora que cuenta esto, increíble. Había un músico cubano, no sé si supongo que vive, que se llama Ángel Octavio Cotán, un gran guitarrista. El padre era el gran Cotán, que grabó aquellos discos con Pablo y el Albino y que era un monstruo de la guitarra. Y Ángel Octavio también, un genio de la guitarra. Pero Ángel Octavio vivía en las Islas Canarias. Para música era muy bueno, pero para la vida era un poco caótico. Era un desastre. Un día me lo encontré en Madrid, porque yo aprendí guitarra con su padre y yo lo conocía. Digo, monstruo, ¿cómo estás? Vaya, que te voy a ver a mi casa. Y llegamos al metro. En metro están las barreritas estas del metro que dan la vuelta. Y Ángel Octavio medía 7 pies. Un negro de 7 pies con un bigote largo, así como si fuera Salvador Dalí. Con esa imagen que no pasas inadvertido en ningún lugar del mundo, llegamos a eso, hizo así, ¡oh! Y saltó sin pagarla a eso. Pero este hombre, ¿qué hace? ¿Entiendes? Y los policías estaban ahí y se fue para el metro. Entonces, ese tipo que hacía esas cosas así locas, un día, ya decidieron deportarlo de España. Lo sacaron de España. Dice, este negro no lo queremos aquí. Lo montaron en un avión y lo llevaron a Cuba. Es decir, el avión llegó a Cuba. En Cuba, donde llegó, se bajó, lo vieron y dijeron, no. Entonces, otra vez voló para España. Mira, esta historia está para España. 9 horas. Cuando llegó a España, dijeron, este hombre, oiga, el tipo con expósito está deportado, que no lo queremos aquí. Lo montaron en un avión para República Dominicana. Llegó a la República Dominicana. Este negro no es de aquí. No lo queremos. Todo el mundo veía que el negro de 7 pies con el bigote. No, nada bueno va a pasar. Y volvió para España y se quedó en España porque nadie lo quería. Es una historia tremenda. Cuando él me la contó, yo, pero qué historia más loca esta, bro, ¿qué es esto? Dice, además, en el avión nadie quería sentarse al lado mío. Imagínate, un negro de 7 pies con un bigote largo así y con una esposa. Nadie quería sentarse. Dice, este es un terrorista de Senegal. ¿Esto qué coño es? Cosa más loca. Bueno, ya entendí por qué legalmente pueden prohibirme la entrada a Cuba, porque tengo residencia en el extranjero. Probablemente, yo no sé, no te fíes ahora con mi caso y no saques ahí una transitividad, averigua bien por qué. No, tampoco voy a renunciar a la residencia, vaya, ni se te ocurre. No lo hagas. Igual, si no fueras incómodo, no hubieras tenido problema, pero es también el precio, ¿sabes? Sí, mucha gente siempre me ha dicho, incluso gente que me quiere, me dice, Alexis, no te metas. Yo no entiendo, yo no siento que me meta en política. Yo te entrevisto a ti como ser humano, tú tienes tus pensamientos y eres libre de expresarlo. El otro día entrevisté a Luis Manuel y te entrevisté a Luis Manuel y te entrevisté a ti porque para mí ustedes son personajes muy atractivos. Quiero decir, tú eres escritor y gente que tiene vivencias especiales son personajes atractivos. Y aparte siento primero respeto, admiración, cierta deuda con ustedes, se lo dije a él, porque toda persona que intente cambiar para mejor mi país, ese es un país al que algún día voy a regresar, y mientras mejor esté socialmente, mientras más abierto, mientras más moderno, mientras más inclusivo sea el país, yo voy a sentirme más feliz. Entonces,
ustedes están trabajando de cierta manera para mí, entonces yo tengo que agradecérselo. Y se la están jugando ustedes, yo no me la estoy jugando, ¿me entiendes? Yo lo único que me estoy jugando es que no me dejen entrar, pero ese costo mío comparado con el vuestro es infinitesimal. Entonces, alguna gente pensará, pero él no es comediante, ¿para qué se mete en eso? Pero es que yo me gusta la idea de hablar con gente como ustedes porque yo puedo amplificar un poco una propuesta y un discurso que tienen ustedes que yo creo que es más moderno para mi país, y creo que y aparte creo que es urgente, es necesario, no urgente para nuestro país, para que no se destruya el país, porque el país en muchas cosas para mí se ha empequeñecido, ¿me entiendes? Socialmente, culturalmente. Mi abuela era una mulata casi negra cubana, que llegó hasta octavo grado, y mi abuela hablaba que parecería hoy en día una intelectual. Sí. Es decir, se ha perdido mucho de esa sofisticación, de ese refinamiento, de lo que era la sociedad, de la búsqueda del mejoramiento que tenía la gente, de la decencia, de la moralidad, todas esas cosas, sin que sea en moralidad en plano feo, sino de mejoramiento. Yo quiero ser una buena persona, quiero ser honesto, quiero ser decente. Esa cosa, no todo el mundo, y quiero que nadie se va a molestar, pero la sociedad ha perdido mucho de eso en el tema, metidos todos en el tema de la mentira, de mentirnos todos, y de no saber quién, si le digo la verdad a este, si no digo al otro, si no me conviene, si la conveniencia. Ahí hemos perdido mucho. Entonces yo les agradezco a ustedes que sean honestos, mucho. Sí, no, entiendo tu lugar. Yo también he estado en ese, porque yo entré ahora, ¿no? pero como tú me estás diciendo, bueno, ese es el precio. También, por ejemplo, yo... eso de ver en costo, bueno, el costo que yo pago es menor, lo que sea, cualquiera de esos costos es arbitrario pagarlo, ¿entiendes? No habría ninguna razón por la que tú no pudieras entrar a Cuba. Y ese es el único baremo que hay que tener para eso, ¿no? Sí, porque yo pienso exactamente lo mismo, ¿sabes? Yo entro, creo que me lo decías el otro día, o lo hablamos el otro día antes de la conversación que tuvimos antes de coordinando la entrevista, ¿no? Yo entro y sé que... bueno, he pasado por interrogatorio, padecí violencia también, qué sé yo, me reprimieron, etcétera. Pero sé que hay gente que la lleva mucho peor. Sé que yo tengo una visibilidad, que me conocen fuera de Cuba, que puedo publicar en los periódicos más importantes del mundo, y todo eso de alguna manera luego resulta también como un privilegio. Sé que te empiezan a conversar contigo, a tratarte bien, donde quizás, o a tener un poco de paciencia, donde quizás con otro ya lo hubieran perdido. Y ahí están los ejemplos también, ¿no? Siempre hay gente que de alguna manera está pagando un precio más alto que mira, hoy vi la noticia que a un chico lo detuvieron por entregar frases de Martí y cantar el himno nacional. Eso es la cosa, eso es como, es decir, parece que el gobierno estuviera haciendo contrarrevolución, es decir, el gobierno que dice que la sociedad se basa en las ideas de Martí y el himno nacional son dos símbolos. Entonces el tipo lo detienen hoy en día por entregar frases de Martí y cantar el himno nacional. Bueno, un desastre. Oye, ¿qué esperas del gobierno de Biden? ¿Qué te gustaría que hiciera Biden hacia Cuba? No, a mí, yo he sido siempre muy... he estado a favor de la normalización de las relaciones. Yo creo que ahora estamos en una posición mucho más favorable porque había algo de la política de Obama que a mí terminó creándome alguna molestia, que era la creencia de que a través de la propiedad privada, del emprendimiento, no estoy en contra de nada de eso, sí, es el camino para lograr el cambio político, ¿no? Cuando el cambio político para mí es un cambio cultural, y eso significa que tiene que haber desde adentro una conciencia cívica mucho más fuerte para enfrentarse, no ya desde el gobierno, sino incluso desde la sociedad civil, a ese cambio que se está dando en Cuba. Entonces, en ese proceso de normalización que yo apruebo, creo que es la vía correcta para lograr destrabar en términos de política internacional o de geopolítica la situación cubana, no la vía del trumpismo. Me parece que eso lo que hace es apretar más las tuercas todavía de la Guerra Fría y del concepto de plaza sitiada con el cual se justifica el gobierno a sí mismo para hacer muchas de las cosas que hace. Yo en ese sentido creo que hay un frente desde el civismo mucho más activo hoy para esperar esa política de Biden de que lo que había con Obama, ¿no? Que era un poco un terreno yermo donde no había algunas voces aisladas, una disidencia política fuerte, tradicional, y entonces este emprendimiento que está dispuesto a lavar la cara un poco de la situación política, ¿no? Porque son empresarios por las razones que sean, porque si no su negocio se le afecta,
En fin, pero que también se intentaron mostrarlo como la cara de la juventud, la cara de la sociedad civil, cosas que no son propiamente, o lugares que no corresponden, ¿sabes? Los negocios, las empresas ocupan un lugar exacto en la sociedad y hay otros lugares que le corresponden a otros sujetos, cuyo camino no va por ahí. Entonces, en ese sentido, es otra de las razones por la que creo que, perdona, por la que tengo también como cierta esperanza, ¿no? Pero una esperanza que no está puesta en la administración de Biden, que está puesta en nosotros. La esperanza está puesta en nosotros, ¿no? En lo que nosotros somos, que es donde yo creo que al final tiene que venir el cambio, al menos el que a mí me interesa. Y todas estas cuestiones. ¿Y cuál es el que a ti te interesa? Se ven como los agentes de cambio, un cambio de cultura, un cambio realmente democrático que ven desde abajo, un cambio de que la gente sea consciente de exigir sus derechos y de exigirlos y de tener una conciencia cada vez más sofisticada de cuáles son o de qué queremos como país, ¿no? Entonces, todos estos elementos de administraciones políticas que se ven como que son los agentes de cambio, a mí me interesa que sean catalizadores o que ayuden, pero el centro, el corazón del cambio no puede ser una administración X o Y de Estados Unidos. El corazón del cambio tiene que ser la sociedad cubana y cómo nosotros nos enfrentamos a eso y cómo lo administramos. No nosotros como agentes pasivos esperando que dos tipos que se reúnen en no sé dónde decidan hacer tal o cual cosa con Cuba, ¿no? Entonces, por eso es por lo que yo creo que incluso ese acercamiento que yo siempre he aprobado, ahora todavía creo que estamos en mejores condiciones para enfrentarlo. Una última pregunta, ¿tus padres están bien? Sí, hasta donde sé. ¿Por qué no tienes mucha comunicación? No, sí. Mi papá vive acá. Él vino para acá antes que yo y está bien trabajando mucho, que se trabaja mucho acá, como tú sabes. Sí. Y mi mamá, muy bien, muy pendiente ahí de lo que dice el noticiero, como más activa que yo, como mucho más molesta que yo. Mi mamá tiene ganas de tu lado. Absolutamente. Si las deja, tiene ganas de ir al ICRT ahora mismo y de armar ahí y de virar eso al revés, ¿no? Lo que están difamando de su hijo. ¿Te emociona eso? ¿Te emociona eso? Que si me emociona, me pregunta. Sí. Que tu mamá esté así de tu lado. No solo te emociona, sino como te digo, hay por ejemplo otros amigos y amigas con los que he hablado, con los que he estado cerca este mes, que no han contado con el mismo apoyo de la familia, por ejemplo. Y sé porque lo veo, cuánto puede afectar. Incluso por omisión puedo deducir cuánto me hubiera afectado o cuánto más difícil hubiera sido afrontar todo lo que afronté si no hubiera contado con ese apoyo incondicional de ellos, pero no solo de mi madre y de mi padre, sino de mi tía, de mi abuela, qué sé yo, de todo un frente secundario que sale ahí, que no sale tanto, no es tan visible, pero que un poco te acolchonaba en la situación, ¿no? Y eso fue fundamental. Siendo mi familia, además, una familia que se entiende dentro del sistema médico, no sé, que siempre han estado, que se pueden reconocer a sí mismos como revolucionarios en la acepción que utiliza el castrismo de revolución, pero como te digo, esto es una situación que de alguna manera sobrepasa la ideología particular que tengas, ¿no? Ya entra en un plano familiar, íntimo, y saber que esa estructura no fue derrotada por la ideología, como ha pasado tanto en Cuba, o que hoy al menos se pasa por encima, ¿sabes?, de una diferencia de criterios para echar pie en tierra con una situación tan crítica como esta, es también esperanzador, no solo en términos personales, sino que me parece también en términos que suceden a mi familia propiamente, ¿no? Creo que es uno de los avances grandes de la Cuba de hoy y de los cubanos de hoy, como nación en todas partes, que la gente ha empezado a acercarse, ¿no? La familia, la gente, a aceptarse tal como piensan, ¿no? Y que la gente ha empezado a poner la familia, una cosa que se perdió mucho tiempo, la familia por delante. Es mi hermano y lo que piense. Y veo incluso gente que tiene posiciones hasta muy radicales de un tipo o de otro, menos cuando se toca a la familia. No, ese es mi hermano. Y eso está lindo que pase, porque eso es lo que debería pasar como nación, que todo el mundo fuera hermano, que todos se sientan hermanos, y como tú eres mi hermano, piensa lo que te dé la gana y yo te doy un abrazo y seguimos construyendo. Eso es lo que debería pasar. Tejido un poco ahí, ¿no? Que te da que por las historias que yo no las viví, pero el país de hace 40 años, familias así completamente divididas y a veces... Yo no había nacido, pero bueno. Hasta por decir, yo sé que tú estás...
todo esto rememorando, estoy aquí como contemporáneo. Pero sí, hoy los cuentos y son cuentos mucho más terribles, ¿no? Claro. Entonces ahora un poco te das cuenta de que evidentemente es un país distinto. Oye, te deseo todo el éxito del mundo como escritor, que es lo que realmente eres, y como periodista. Me voy a leer Los Caídos, que no me lo había leído. Hoy Bueno, estuve revisando un poco y me interesa muchísimo y se lo te recomiendo a todo el mundo. mucho que lo leyeras y que me dijeras también qué te Sí, parece. te la recomiendo mucho a todo el mundo. He leído unas críticas maravillosas. Oh, me lo debes, teniendo en cuenta la cantidad de años que llevo yo viéndote, siguiéndote. Entonces, como esta entrevista también, porque hace unos meses Carlos Lechuga te entrevistó para El Estornudo. Sí, ¿verdad que sí? No sé si lo recuerdas, pero fue una entrevista excelente, divertidísima. Sí, genial, Carlos Lechuga. Ese es otro tipo que quiero entrevistar, un tipo súper inteligente, súper valiente. Sí, sí, sin duda, sin duda. Sí, sí. Amigo, tipo lindo, sí. Estaría bien estaría contento de conversar contigo. Bueno, nada, oye, que tu próximo libro, que sea un suceso, que todas esas expectativas que tiene el mundo literario sobre ti, ahí confluya todo y que todo te sea maravilloso y que sigas iluminando desde tu esquina, desde donde puedes, a la sociedad cubana, a la juventud cubana y nada, y ojalá que en un futuro cercano, a lo mejor dices tú no tan cercano como lo espera Luis Manuel, pero ¿tú cuánto dirías más o menos que ya podríamos vernos en La Habana ahí? No hago ese tipo de. No lo sé, pero yo creo. No lo sé, pero yo creo 5 que. años, 10. Vale, tírale 5. Tírale 5 añitos ahí tomándonos una cervecita en La Habana. No me preocupa si tú estás re joven igual, o sea, como 5, no es nada. Es como, a lo mejor yo le digo ahora a alguien de 75 y me dice, coño, afloja, tírame 1, tírame 2, que se me va el tour, pero a 5 para nosotros es nada. Yo siempre le digo a Claudia que, porque la gente me dice, pero tú no te pones bien, te digo, un día me va a caer todos los años, un día me voy a levantar y voy a decir, ¿esto qué coño es? Y dice, y entonces Dios me va a decir, oye, te di un plazo para que hicieras otras cosas, pero ya papi, se acabó. Con los puntos que tiran en el escaparate ahí, se va aguantando, un día se cae todo así. Oye, cuídate mucho, brother, mucha suerte y mucho arte, mucha buena literatura y nada, y Gracias, un gusto. que necesitamos los cubanos así con esa honestidad, dignidad y con ese mente abierta al entendimiento, con ese amor sin agresión, sin radicalización. Creo que también eso necesitamos mucho los cubanos, gente que habla pausado, tranquilo, que no grita, pero que es firme y que es amoroso. Sí, esas cosas son fundamentales, estoy muy de acuerdo contigo ahí, hermano. Oye, nada, y te robé mucho tiempo y mucho aire porque sé que tienes hambre. No, pero estoy bien, fíjate que se me ha quitado. ¿Será que te gusta hablar? ¿Será? Me gusta, no, depende, ¿no? Hay veces que te tiran unas líneas ahí, te bajan unas preguntas que no sabes cómo es, porque has sido entrevistado también. Bueno, Claro, yo también estaba en los dos roles. Ay, te voy a, mira, para terminar, te voy a contar esta vez. Me llaman, yo estaba promocionando, no me acuerdo qué, si un espectáculo, algo, no sé. Y algo estaba promocionando, un libro, una vez que escribí, saqué un libro. Y entonces me hace la jefa de prensa, me hace un media tour. Y entonces, una de las entrevistas, no, eso es horrible. Y una de las entrevistas me la iban a hacer para una cosa de internet, donde había un tipo bueno ahí que lo hacía bien, esto que lo otro. Y cuando llego, el tipo no había venido, por alguna razón. La entrevista era en un bar, donde yo actuaba algunas veces, un bar de comedia. Y entonces llego ahí y me dice tipo, mira, el productor, este no vino, Juanito no vino. Digo, ok, bueno, me voy. Dice, no, te va a entrevistar ella. Digo, ella que es una muchachita que está con nosotros, bueno, también que la estamos preparando. Eso que la estamos preparando ya no me gustó. No sé si la estaba preparando para esta o para meterla en la cama, pero él la estaba preparando, ¿me entiendes? Y yo tenía después una entrevista con Oscar Aza, que si la iba a ver mucha gente, y yo digo, pero yo no puedo llegar tarde porque después voy para Oscar Aza. No, tranquilo. Entonces ella se estaba maquillando porque la están preparando. Es lo más importante, el maquillaje. Mirándose la ropa todo el tiempo, no sé qué cosas. Bueno, me siento yo, se sienta ella, y entonces ella coge el micrófono y dice, buenas. Dígole, buenas. Y dice ella, ¿qué le pregunto? Al tipo, y el tipo que está detrás de la cámara dice, dice, pregúntale por su carrera. Y dice ella, te pregunto por tu carrera. Digo,
Digo al tipo, esto si no funciona, esto no funciona. Entonces, dice ella, pero dice tipo, primero dile a Alexis. Se nota que lo conoce. Dice, Alexis, te pregunto por tu carrera. Digo, brother, me voy por la entrevista de Oscar Aza. Pues. Me dio pena con la muchacha, pero no, hasta ahí no podemos llegar. No, léete por lo menos el currículum, mi amor. Yo tuve una el año pasado en la Feria del Libro de Colombia, que llego así, eso mismo, ¿no? Como una sesión de esa de prensa, primera entrevista de mi novela, era de mi novela, Los Caídos, y llega el muchacho y me dice que ya es incómodo cuando te hacen una entrevista sobre literatura. Yo no tengo ningún reparo en hablar de política, pero que utilizas el pretexto del libro como si yo fuera un analista y nunca hablamos de la literatura ni de cosas que me interesan hablar en ese momento. Ya eso es lo primero. Pero ya incluso ese tipo ni lo hizo con Cuba siquiera, que me ha pasado muchas veces, y de novato todavía respondía, ahora corto esas cosas. Ese tipo entró y me dijo, primera pregunta, y me dijo, ¿qué tú crees de la situación política de Juan Guaidó? Y le dije, no, eso no es verdad. Tú no me estás preguntando eso. Él trianguló Cuba, Venezuela, novela, y me abrió con Guaidó. Dije, no, amigo, no, aquí terminamos. Olvida, el próximo no, porque me molesté enormemente. No, eso no. Después me caí de risa, ¿no? También los hay los que te dicen, empieza, bueno, ¿qué estás? ¿Cómo estás? Alexis, tú sabes que no sabes casi el nombre de Alexis. Para que la audiencia sepa, ¿puedes contar un poco lo que tú has hecho? Que no sabes él, pero que no sabe él. La audiencia, exactamente. No, me ha tocado de todo igual así, pero me saca así. Bueno, ¿quién tú eres? ¿Qué haces? Te quedas así como, además esas preguntas abiertas. No son te ponen muy más plano, te ponen muy más plano. Si tú aceptas responder eso y lo sabe quien lo ha respondido, yo he caído en esa trampa. Como es una pregunta estúpida, te dejan un plano estúpido. Tú vas a quedar. Claro. En primer lugar, está evidenciando, no te conoce nadie, no me interesa lo que has hecho. Exacto, exactamente. Me entrevista. Bueno, yo sí leí sobre ti y me documenté. Eso parece. O disimulaste. Pero y simulé un poquito la parte que los vacíos legales que tenía. Exacto, sobre residencia y esas cosas. Sí, ok, dale. Cuando vayas a Cuba, dale un saludo al malecón de mi parte. Y cuando estés en el interrogatorio, le puedes hacer este chiste a que te interroguen. Lo van a ver. Entonces, a que te interroga, tú le dices, un momento para un chiste. Colar un chistecito que me dio Alexis. A ver lo que dice. Se encuentran de momento dos tipos de la seguridad del Estado en la calle. Y uno le dice al otro, ¿tú qué crees de este gobierno? Dice el otro, lo mismo que tú. Dice, pues está detenido. Ay, cuídate, brother. Suerte. Un abrazo grande. Un beso a tu chica y un beso a tu chica. Un beso. Chao. Un placer grande. Voy a parar esta mierda. Chao.